Hola queridos hermanos de Casa de Oración y todos aquellos hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Bueno, hoy seguimos con la serie de Ray van der Lam, que es para el que el mundo sepa, del Ministerio de Enfoque a la Familia. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar a ver la serie. Todopoderoso Dios y Padre Santo, te agradecemos, Señor, bendito por todas las cosas que tú nos das. Te glorificamos, Señor, y te exaltamos y te reconocemos como soberano de todas las cosas. A ti, Señor, te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, estés obrando, Señor, estés obrando en nuestros corazones a lo largo de este video, para que todo aquello, Señor, que tú nos quieras hablar a través de este video, nos hables al corazón. Y que Señor, estas enseñanzas realmente, Señor, transformen nuestras vidas. Es lo que te pedimos y te agradecemos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver ahora el video. Y después vamos a orar, no se vaya, ¿eh? El Coliseo, el anfiteatro más grande jamás construido en el mundo romano, y sigue siendo una atracción. Fue construido por los emperadores Vespasiano y Tito en los años 70 y principios de los 80 DC. Fue edificado, y esto lo saben pocos, construido con el botín de guerra cuando derrotaron a los judíos y con la destrucción del templo. En ese mundo romano, cuando los romanos vencían a otro pueblo, se asumía que eso significaba que los dioses romanos eran superiores a los dioses de las naciones vencidas. Por lo tanto, los dioses de Roma eran mayores que el dios de los judíos. Y creo que esto lo representa con exactitud. Así que imaginen a esos primeros seguidores de Jesús que llegaron a Roma y tenían que explicar que su Mesías, Salvador y Rey, había sido arrestado, sentenciado y ejecutado por un agente del César. ¿Cómo explicarían eso? Voy a mostrarles algo acerca de uno de sus primeros creyentes y cómo él representó la crucifixión de Jesús en una forma que declaraba que Jesucristo era el Señor y Rey. Vengan. Vamos a ver. En los días de Augusto César, Jesús nació. Uno de los evangelios comienza de esa forma. Pablo dice, yo apelo al César. Creo que muchos de nosotros al leer acerca de este personaje lo relacionamos solo con una fecha. Y no es correcto. Yo pienso que el César es un personaje en el escenario de la historia bíblica de Jesús, sus discípulos y Pablo. Y hemos llegado por fin a la raíz de esa parte de la historia del César. Ahora estamos al frente del foro de Augusto. Algo de su gloria aún se ve aquí. Pueden ver el mármol en el piso, el patrón. Se pueden ver unas columnas allí. Podemos ver el trazo de los angulares del techo allá arriba. Esa escalera amplia en el frente del templo que estaba aquí. Dos ábsides a ambos lados.
Un foro que recorre más de 100 metros en esa dirección bajo la ciudad moderna de Roma y que todavía no ha sido excavado totalmente. En el primer siglo AC hubo una lucha entre aquellos que querían que Roma se mantuviera como república y aquellos que querían que se convirtiera en un poder imperial bajo un emperador. Julio César quería ser el primer emperador y utilizó su poder militar para llevarlo a cabo. Por eso fue asesinado por el partido que quería mantener la república, dirigido por Casio y Bruto. Su hijo adoptivo Octaviano organizó un ejército junto a un aliado, Marco Antonio, y pelearon en ese valle hermoso allá al pie de la Acrópolis de Filipo. Antonio y Octaviano salieron victoriosos. Casio y Bruto se suicidaron. En agradecimiento por su victoria, Octaviano, quien se convirtió en Augusto César, hizo un voto para edificar un templo en honor a Marte. Marte Ultor, como él decía, Marte el Vengador. Nos hemos vengado por el asesinato de mi padre. Octaviano, ahora Augusto César, también sería responsable por el proceso de deificación de su padre. Durante la conmemoración de Julio, pasó un cometa y fue interpretado como que Julio había ascendido al cielo, sentándose con los dioses, haciendo de Octaviano un dios en la tierra. Con lentitud desde que Octaviano subió, el pueblo y aún los emperadores mismos llegaron a considerar al emperador como un hijo de Dios. Lo promovían de muchas maneras: monedas, estatuas, esculturas de toda clase y una procesión llamada triunfo. En la historia antigua, esta procesión fue primero para los generales triunfantes, quienes desfilaban por la vía sacra, el camino sagrado en Roma, llevando prisioneros, los soldados llevando el botín de guerra. Recuerden la menorá y las trompetas y la mesa del pan de la presencia en el arco de Tito. Subían a la Capitolina, la colina de la cabeza, hasta el templo de Júpiter. A veces parte del botín se quedaba aquí para que fuese exhibido en el templo de Marte Ultor. Triunfo, así le llamaban. Desde el año 20 AC, esa práctica de la procesión triunfal oficialmente se limitó a los emperadores. Y lento pero seguro, fue una forma de demostrar no solo su soberanía, sino su deidad. Pablo utiliza 2 veces esa tal procesión triunfal como una ilustración, una metáfora de Jesús y sus seguidores. Pero creo que aún hay un uso más sutil de esta idea en la Biblia, en uno de los libros también. Es difícil mostrarles algo aquí y es casi imposible entrar a esas ruinas, en especial aquellas que están siendo restauradas ahora. Pero si lo recuerdan, cuando estudiamos a Moisés, fuimos a aquella réplica del tabernáculo que nos ayudó a comprender lo que era el tabernáculo y cómo se utilizaba. Me gustaría hacer algo similar ahora, porque pienso que puede ayudarnos a ilustrar mejor cómo la Biblia utiliza la idea del triunfo para declararle al mundo quién es Jesús. Vengan conmigo, vamos.
Estamos a cierta distancia de las antiguas ruinas del Foro Augusto y del Templo de Marte Ultor, en un lugar donde algunos de esos antiguos monumentos han sido reconstruidos y se siente como Roma. Solo caminar por aquí es algo impresionante. En realidad se siente lo que Pablo debió sentir cuando entró caminando a la ciudad de Roma por primera vez. Hemos venido porque quiero que tratemos de entender con más claridad lo que era para el romano del primer siglo, ya fuera creyente o no, ese concepto del triunfo. Recuerden, Pablo lo menciona 2 veces, en 2 de Corintios y en Colosenses. Hace poco leí un estudio reciente hecho por un par de eruditos notables del Nuevo Testamento, quienes sugieren que Marcos puede haber usado muy sutilmente esa idea para describir a Jesús y lo que le sucedió a él, que podría haber sido una procesión triunfal romana. Ahora, no olviden que Marcos es un evangelio inspirado, así que lo que haya en Marcos es porque Dios lo dirigió para que lo escribiera. Pero por tradición, y creo que con mucho apoyo, Marcos escribía para los romanos cristianos, personas que habían visto esa procesión triunfal, probablemente cuando el libro arribó, porque Nerón no había estado en el poder mucho tiempo. Él empezó diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, así que con claridad lo pone en un trono en contraste con el César de la época, quien clamaba ser un dios en la tierra. ¿Cómo hubiesen ellos entendido la procesión triunfal romana? La historia de esa procesión va muy atrás, se remonta hasta los griegos. Ellos tenían un dios llamado Dioniso, considerado el dios de la muerte y de la vida. Y anualmente, durante su festival, el rey de la ciudad local o del estado se ponía un manto que normalmente colgaba en la estatua de Dioniso. Y luego dirigía la procesión a través de las calles de la ciudad. La gente llenaba las calles clamando triumphé, o en griego triambos. Muéstrate a nosotros, revélate a nosotros. Y la idea era que Dioniso, que había muerto, ahora regresaba a la vida representado en la persona del rey, y tal vez en realidad pensaban que en alguna forma única esos antiguos reyes encarnaban a Dioniso. Los griegos transportaron esa idea de Dioniso a Zeus, tal vez porque él es el rey de los dioses. Los romanos seguirían con esa práctica. Al principio era algo solo para los generales conquistadores. Y comenzarían en el pretorio y desfilarían a través de la ciudad dirigiendo una procesión con esclavos de los lugares conquistados y con el botín de la guerra. Y la gente que se encontraba allí clamaba triunphé, triunfo, 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 celebrando así la grandeza del general. Pero en algún momento durante el reinado de Augusto César, esa práctica se limitó a los emperadores. Las triunfales, en la época de Jesús y en la de Pablo, eran imperiales. Era el triunfo del emperador que declaraba su soberanía como el señor del imperio romano, pero también afirmando e impulsando una concientización de su deidad, la cual incrementaba su importancia en ese mundo romano. Entonces, si uno era un romano del primer siglo y había visto el triunfo de Nerón, o algún otro emperador, ¿cómo hubiera sido? Bueno, examinémoslo. Comenzaba en el pretorio, el lugar donde se encontraba la guardia pretoriana. Y los pretorianos salían, uno puede imaginarlos con sus corazas brillantes y pulidas, al igual que sus cascos, las crestas rojas, y ellos en formación, mientras el emperador, señor y próximo dios entraba. Porque si los pretorianos no lo apoyaban, entonces no sería emperador. Así que comenzaba con ellos. Los pretorianos o alguien en su presencia le daban al próximo emperador un manto púrpura. Por lo general era el manto de la estatua de un dios. Ellos a menudo vestían a sus dioses. El púrpura era un color real. Así que en esa cultura en particular le quitaban el manto real a Zeus, por ejemplo, y se lo ponían al próximo emperador. Aun si no se le llamara al emperador Señor y Dios, no había duda de que había una conexión singular entre los dioses y el emperador. Y luego la corona, de nuevo, dando a entender su deidad. Y ahí estaba el emperador, y los pretorianos recibían regalos de él. Obtener su apoyo tenía un alto costo, y estoy seguro de que ellos le aclamaban.
No hay registro de una fórmula, pero si uno piensa cómo el César era aclamado en otras situaciones, como con los gladiadores. ¡Ave César! ¡Ave César! ¡Ave César! Uno puede imaginarlos clamando: ¡Imperator! ¡Imperator! ¡Dominator! ¡Emperador! Los pretorianos lo aclamaban como Señor y Dios. Luego la procesión empezaba en el pretorio, en la vía sacra. Imagínense, caminamos por esas piedras y por las ruinas. Y la vía sacra pasaba por el medio de la ciudad, con la gente flanqueándola, atisbando a este Señor y Dios. A cierta distancia, un altar con incienso ardiendo. Toda la ciudad olía a incienso. La cantidad que Nerón usaba era astronómica. El valor del incienso que se consumía ascendía a millones de dólares. Y el desfile continuaba su camino. Y luego pasaba por el foro en el templo Marte Ultor. Y luego seguía hasta la colina de la Capitolina. Mientras la procesión avanzaba, habría un toro que sería sacrificado. Algunas de las esculturas muestran un toro jalado por una cuerda, un sacrificio que se llevaría a cabo al llegar al templo. Y una persona parada al lado del toro con un hacha, el instrumento de la muerte que sería usado para ofrecer la muerte del animal como sacrificio. Y luego la procesión llegaba a la colina de la cabeza o la colina capitolina y al templo de Júpiter. Llamada así, por cierto, porque había un mito en los registros de Dionisio de Halicarnaso que decía que cuando las excavaciones se realizaron para construir la ciudad, en esa colina se encontró una cabeza humana intacta. Ojos, cabello, piel, y por eso le llamaron, decía, Capita. Cabeza, la colina de la cabeza. Cuando llegaban allí, se le ofrecía un tazón de vino al emperador, el cual en algunas esculturas se lo recibía, lo rechazaba y lo derramaba en el piso, y por lo menos en una ocasión lo derramó en el toro sacrificial. Los autores que he leído acerca de toda esta conexión sugieren que tal vez era una forma de decir: soy el Dios que resucita y seré su Señor y Dios. Otros sugieren que tal vez de manera más simple decía: me entregaré por mi país. Cuando el emperador rechazaba el vino, se realizaba el sacrificio. Al toro se le atontaba y luego se le mataba. Algunas de sus partes se colocaban en el altar y la sangre, se supone, se derramaba en la tierra. Luego, el emperador subía las grandes escaleras al templo de Júpiter, tomando su lugar ante un pueblo que le adoraba como su Señor y Dios. En la tradición de la cultura antigua, una forma de demostrar su autoridad era tener a alguien importante, pero justo más abajo, a su derecha y a su izquierda. Tiberio se paraba entre alguien a su derecha e izquierda. Claudio tuvo a sus dos yernos, los Flavios, el padre en el centro, y los dos hijos, Domiciano y Tito, permanecían a su lado de pie, honrándolo como el César, Señor y Dios. Y ahora es el turno de la multitud. Y ellos aclamaban a este Salvador, a este César divino, quien les traería prosperidad y éxito. Y de nuevo, no tenemos registro exacto de lo que se decía, pero a menudo le aclamaban diciendo: ¡Ave César, Señor y Dios! ¡Ave César, Señor y Dios! Y durante esto, ellos mantenían un ojo avisor, esperando un portento, una señal de los dioses. Durante los Juegos Conmemorativos de Julio César, un cometa apareció en los cielos por varios días, el cual tomaron como la señal de que él había ascendido a los dioses. Una parvada de aves voló por encima, algo que decía: los dioses han aprobado lo que está sucediendo aquí.
Y César, en su camino al poder, ahora es el Señor y Dios. Ahora, ¿qué pasaría si fuéramos romanos del primer siglo y tendiésemos la plantilla de ese rollo que acabamos de recibir de alguien llamado Marcos y que nos instruye acerca de Jesús porque somos seguidores de Jesús o nos interesamos en Jesús? ¿Qué tal si lo extendemos como una plantilla sobre la procesión triunfal? Ayúdenme con esto. Yo daré la parte romana y ustedes mencionarán a Marcos. Se han reunido todos los pretorianos en el pretorio. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Y luego se le daría al César un manto púrpura como señal de su soberanía y tal vez de su deidad, y la corona. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Y los soldados, luego de recibir los regalos, tuvieron la oportunidad de aclamar: ¡Ave César, Señor y Dios! ¡Ave César, Señor y Dios! Salve, Rey de los judíos. Lo aclamaban. Y ahora la procesión, un sacrificio que se iba a llevar a cabo y alguien que llevaba el instrumento de la muerte. Por fin lo sacaron para crucificarle. Después se lo llevaron para clavarlo en la cruz y en el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Cirene. Simón era padre de Alejandro y de Rufo y lo obligaron a cargar la cruz. Y llegaron a un lugar llamado la Colina de la Cabeza. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le ofrecían a César un tazón de vino, el cual él rechazaba derramándolo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Luego se realizaba el sacrificio y se mataba al toro. Y lo crucificaron. Luego el César ascendía las escaleras al templo de Júpiter en la colina de Capitolina, teniendo a alguien a su derecha y a alguien a su izquierda. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y luego la multitud, llenando el foro enfrente del templo de Júpiter, decían: ¡Ave César! ¡Ave César! De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvo a otros, decían, pero ¿no puede salvarse a sí mismo? Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y luego esperaban las señales de los dioses. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos, desde arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Y Dios dijo: este es mi hijo. Esto no fue una derrota, fue una victoria. Así es. Un poder mayor, la autoridad de Jesús sobre todo nombre, sobre cada poder que existe, se dio cuando Él se humilló a sí mismo para sacrificarse por los demás. Él es el Señor. Así es, aleluya. ¿Y quién fue el primer testigo?
¡Un soldado romano! Y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y si yo fuese un romano del primer siglo, me deleitaría en explicarle a mis vecinos que este Dios, cuyo reino está en este mundo, pero no es de este mundo, este Dios ha volteado a todos los reinos del mundo de cabeza, porque el camino al poder, el camino a la gloria, el camino para influir, es el camino de la cruz. Una disposición a sacrificarse uno mismo por los demás. No es una derrota, romanos. No es una derrota. Es un triunfo. ¿Se unirán a la procesión? Va a costarles. Ustedes son de esos cautivos. En las procesiones romanas llegaba un momento en que esos cautivos eran asesinados para demostrar que el César tiene poder sobre la vida y la muerte. Pero ustedes son sus cautivos, quienes al igual que el ladrón, el rebelde en la cruz, serán liberados. Pero en esa procesión, ustedes siguen al Hijo de Dios, que nos llama a ser como Él fue. Aquellos que se ofrecen a sí mismos para brindar shalom al caos de otros. Y la iglesia romana se convirtió en un centro cristiano. Y César, solo quedaron ruinas y restauraciones. Toda esa grandeza no le sirvió para nada en su ruta al poder. A Jesús sí. Gracias a Dios que siempre nos lleva en su procesión triunfantes en Cristo. Amén. Síganme. Bueno, queridos hermanos, como siempre, fantástico la serie. Y bueno, reflexionemos lo que aprendemos acerca de seguir al Señor, de andar en sus pasos que Él dijo. Y bueno, muchas cosas Él enseñó. Aprendamos de esto, valorémoslo, realmente asimilémonos a esto y bueno, vivamos realmente esa fe con determinación, con fervor. Bueno, vamos a orar ahora al Señor, vamos a hablar con Él. A ti clamaré, oh Dios, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz a sus prójimos,
pero la maldad está en su corazón. Dale conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Dios ni a las obras de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Dios, que oyó la voz de mi ruego. Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Dios es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Oh Todopoderoso Dios y Rey, nosotros te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, te reconocemos como nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, y queremos pedirte, Señor, que por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, reciba, Señor, nuestras oraciones. Oh Padre Santo y Dios bendito, ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos. Danos, Señor, todos los recursos espirituales, Señor, para interceder en este momento, no solo por nosotros, sino por todas las personas. Bendito Dios, que tu gracia se manifieste en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros, en cada ser humano. Que venga, Señor, a nosotros tu reino, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, soberano Dios, como se hace en los cielos. Padre bendito y Dios santo, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, si hemos mantenido a lo largo de estos días una relación distante contigo, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si no nos hemos comportado, Señor, como verdaderos familiares tuyos, como verdadera familia, Señor. Si has sido, Señor, tú para nosotros casi un desconocido, Señor. Si no hemos escuchado tu voz a través de tu palabra, si no te hemos hablado a través de nuestras oraciones, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Todopoderoso, y que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestra mente y nuestro corazón, mostrándonos y haciéndonos, Señor, entender lo importante que es que tengamos una relación cercana contigo, Señor, un fuerte vínculo contigo, Padre Santo. Oh Todopoderoso, que la realidad, Señor, y la verdad bíblica de que nosotros somos salvos por medio de la fe en ti, Señor, por confiar en tu gracia y en tu amor y esperar en Él, y no por mérito propio, no nos confunda, Señor, y nosotros seamos personas indolentes a tu persona, apáticas, Señor, a tu presencia, sino todo lo contrario, Padre. Que nosotros entendamos que por medio de la fe, por medio de tu gracia bendita somos salvos, pero para ser personas, Señor, que anden de acuerdo a tu voluntad, que tengan una relación cercana contigo, Padre. Oh poderoso Dios, que podamos entender y dimensionar el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros, Señor. ¿Por qué, Señor, Él vino a morir por nosotros sin tener necesidad ni obligación de hacerlo? Oh Padre, oh Todopoderoso Dios, bendito Dios, tardo para la ira y grande misericordia. Yo te pido, Señor, que hagas una renovación en nuestros corazones, que avives el fuego de tu Espíritu en nosotros, Señor. Padre bendito y Dios amado, quiero suplicarte y pedirte, Señor, que transformes realmente nuestro carácter a tu imagen y semejanza, Señor. Señor, queremos recibir de ti todo lo que un ser humano en esta vida pueda recibir. Recibir de tu amor, recibir de tu bondad, recibir de tu misericordia, de tu fe, de tu santidad,
todo lo que un ser humano puede recibir, Señor, en esta vida de ti. Oh eterno, santo y todopoderoso Dios, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos sido idólatras, si hemos sido egoístas, si hemos sido codiciosos, si hemos sido inmorales, si hemos sido, Señor, personas que no han cuidado sus pensamientos, sus acciones, sus palabras. Ten misericordia de nosotros. Líbranos, Señor, líbranos, Padre, de juzgar con liviandad a los demás, Señor, con juzgar sus intenciones. Líbranos, Señor, de ser personas frías sin la oración, Padre. Oh Santo, Santo Dios, porque el mayor obstáculo para que crezcamos en ti, Señor, es un devocional frío. Es el tiempo de lectura de tu palabra sin meditarla. Es el tiempo, Señor, cuando oramos y no lo hacemos de todo nuestro corazón, son obstáculos para nuestras vidas, Señor, para que nosotros crezcamos. Por eso, saque esos obstáculos, Señor. Señor, pon la fuerza y la determinación en nosotros de crecer en la fe, Señor, de no ser siempre niños espirituales, Padre. Oh Todopoderoso y Dios Santo, sabemos que los tiempos que vienen pueden ser muy difíciles. Puede estar cercano o puede estar un poco más lejano, pero los tiempos que tú anunciaste se deben cumplir, Padre. Y tu palabra anuncia tiempos de tribulación. Por eso te pedimos que nuestras vidas estén de acuerdo a tu voluntad, que nuestro corazón sea preparado, Señor, para serte fiel en cualquier circunstancia, Señor. Que cultivemos, Señor, una relación contigo para permanecer firme ante cualquier prueba o tentación, Señor. Porque, Señor, tu palabra anuncia grandes sufrimientos para toda la humanidad, Señor. Por eso te pedimos que seas misericordioso con todos nosotros los seres humanos y los que ya hemos creído en ti, que nos des la fortaleza, el poder, Señor, para permanecer firmes, Señor, en tu presencia. Danos el amor y la determinación, Señor, para hacerlo. Líbranos, Señor, de falsas enseñanzas. Tu palabra dice que en los postreros días se levantarán falsos maestros y engañarán a muchos. Líbranos de los falsos maestros. Líbranos, Señor, de todo aquello que quizás que nosotros hacemos con buena intención, pero está mal, Señor, líbranos. Mira, Señor, nuestro corazón. Mira, porque ahí está nuestra sinceridad hacia ti. Señor, no mires solamente nuestras palabras, sino escucha la oración de nuestro corazón. Te necesitamos, Señor, y queremos estar unidos contigo, Padre, Todopoderoso Dios, bendito Salvador, ayúdanos. Mi Dios y mi Rey, te entregamos nuestra vida a ti incondicionalmente, para que tú reines, Señor, con absoluta libertad en nuestro ser y en todas las cosas de nuestras vidas. Señor Todopoderoso y Padre Santo, líbranos de ser rencorosos, de ser personas que dudan de ti, de ser personas, Padre Santo, que no tienen esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Líbranos, Señor. Oh Padre Santo y Dios bendito y Dios amado, ayúdanos, Señor, también a ser testimonio a los demás, Señor, a ser testimonio con nuestro carácter. Muchas veces, Señor, en lo cotidiano podemos tropezar, Padre, líbranos de esos tropiezos. Que tratemos a todas las personas con misericordia, con compasión, con amor. Señor, que no seamos personas arrogantes, escarnecedoras, que no seamos personas
que se burlan de los demás, Señor. Padre Santo, muchas veces nos descuidamos y tropezamos, Señor. Líbranos de juzgar las intenciones de los corazones de los demás, Señor, porque nosotros no podemos verla. Señor, ayúdanos a andar en tus pasos. Llénanos de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos por todos los hombres y mujeres de esta tierra, por todos ellos, todos, Señor. Te pedimos para que salve las almas perdidas, Padre, que tengas misericordia, que te apiades de ellas, las salves. Salva las almas perdidas como sea. Padre, aviva tu obra en estos tiempos, Señor. Aviva tu obra, como dice tu palabra. Aviva tu obra en estos tiempos, también te pedimos nosotros, en estos tiempos que te necesitamos. Aviva, Señor, los corazones de todos los creyentes. Aviva el compromiso hacia ti. Aviva, Señor, la fe, el amor, la misericordia, la esperanza, Señor. Padre Santo y Dios amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ven a obrar en nuestras mentes, Señor, en nuestros sentimientos. Te pedimos, Señor, por todos los seres humanos, líbranos de idolatría. Líbranos, Señor, de falsos maestros, falsas enseñanzas. Líbranos de todo engaño, Señor. Líbranos, Padre bendito, de la codicia, la inmoralidad, la violencia, el odio, el rencor. Libéranos, Señor. Extiende tu mano de gracia, Padre, hacia nosotros. Señor, sabemos que tú eres justo, que tú eres, Señor, un Dios santo, pero sabemos también que tu corazón es manso y es humilde, y a Él vamos, Señor. A ti vamos, Señor, con este corazón que tú tienes. Salva, Señor, a los perdidos. Toca el corazón de todos nosotros, los seres humanos, que estamos acostumbrados a hacer lo malo, Señor. Te pido también por los enfermos, para que tú estés obrando. Obra, Señor, en aquellos que tienen problemas de salud, Padre. Suple esa necesidad conforme, Señor, a tu voluntad, a tu consejo eterno, Señor. Extiende tus manos de gracia hacia los enfermos, Señor. Extiéndela y sana, Señor. Sana a estas personas. Restaura las familias, Señor, dañadas, destruidas. Restáuralas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Restaura también, Padre, la economía de nuestro país y del mundo entero. Obra, Señor, obra, Padre Santo. Obra, todopoderoso Rey. Y líbranos, Señor, líbranos de todo lo malo en todo aspecto, Señor. Te lo suplicamos, te lo pedimos. Pedimos de tu misericordia y de tu amor, Señor. Así, Señor, como tuviste misericordia de Nínive, de Acab y de muchos otros, te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, los seres humanos. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por la comida, por la ropa, por el techo. Gracias, Señor, por todo. Muchas, muchas, muchas gracias te damos por todo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por tu bendito espíritu y corazón, Señor. Te damos gracias por el Señor Jesús. Te damos gracias, muchas, muchas gracias por todo. Y te pedimos, Señor, que nuestra gratitud no sea solo de boca, sino también, Padre Santo, que nuestra gratitud sea a ti, Todopoderoso Rey, con obras, con conducta, con nuestro comportamiento. Bendito sea tu nombre. Gracias por todo lo que tú nos das. Te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Todopoderoso Rey. Te amamos, Señor, a pesar, Señor, de todas nuestras falencias, Señor. Tú sabes que te amamos con todas nuestras limitaciones. Como dice tu palabra, cantad a Dios cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión gocen en su Rey, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten.
porque Dios tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas. Oh bendito Dios y bendito Padre, te exaltamos, Señor, te adoramos con todo el corazón, Señor. Que cada día nos acordemos de esto, porque tú eres digno de toda alabanza y gloria. Amén y gracias a Dios. Bueno, hermano querido, hemos terminado ahora la reunión. Recuerde, si usted tiene alguna duda, puede entrar a nuestra página web, elcaminoverdadero.com, o también Cristianismo Bíblico para Todos en el Facebook. Y bueno, ahí están los números, si usted quiere mandar un WhatsApp, si usted tiene una duda, mande un WhatsApp, inclusive de las enseñanzas, tiene una duda, mande un WhatsApp y nosotros, eso sí, va a tener que esperar que le contestemos, algunas veces demoramos un poco, pero le vamos a contestar. Le mando un abrazo enorme y que el Señor le bendiga abundantemente. Nos vemos el domingo a las 19:30 horas, está la reunión, no se la pierda. Un abrazo.